Selector de granos por vibraciones. Nuestro objetivo general es implantar los conocimientos adquiridos durante el curso de vibraciones y ondas para la realización e implementación de un separador de granos por vibraciones. Nuestros objetivos específicos: diseñar el sistema de separador de granos, realizar el control automático del separador de granos por medio de un circuito, gestionar el sistema de separador de granos identificando las diferentes variables físicas, constatar los conocimientos aprendidos en aula de vibraciones y ondas y de las demás físicas aprendidas hasta el momento. Justificación y contextualización. El presente proyecto es creado a fin de construir un selector de granos en donde puede mostrar los diversos elementos de una onda, las cuales son frecuencia, longitud, periodo, frecuencia angular, velocidad tangencial, etc., para poder entender con más claridad los fenómenos físicos que se presentan en la propagación de una onda. Marco teórico. Estos son algunos de las variables y conceptos básicos que implementamos en nuestro proyecto, como el movimiento armónico simple. Es el que descubre una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Como la cinemática en movimiento armónico simple, que es un movimiento rectilíneo, dada la posición de un móvil, obtenemos la velocidad derivando respecto del tiempo y luego la aceleración derivando la expresión de la velocidad. Y tenemos la posición de la masa, la ecuación que es x igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más phi. Energía cinética MAS. La energía cinética en un movimiento armónico simple está asociada a la velocidad que el cuerpo tiene en dicho punto. Recuerda que la velocidad en un acelerador armónico es máxima que la posición de equilibrio en los extremos. Tenemos que la energía cinética es igual a la energía potencial. La energía potencial en el MAS. La energía potencial EP en un movimiento armónico simple varía de manera periódica entre un valor mínimo en la posición de equilibrio y un valor máximo en los extremos. Su valor puede ser expresado en función de la elongación X o en función del tiempo, que es T. Elementos de una onda. La amplitud de una onda o cresta, la longitud de onda, frecuencia de onda, Y están las clases de ondas: la onda mecánica, onda electromagnética, onda monodimensional, onda periódica, onda no periódica. Tenemos el sistema de poleas. Una polea es una rueda que tiene una ranura o acanaladura en su periferia, que gira alrededor y que pasa por su centro, como podemos ver en la imagen. Vemos varias poleas. Está la polea motriz, también llamada polea conductora. Es la polea ajustada al eje que tiene movimiento propio. Tenemos la polea conducida, es la polea ajustada al eje que tenemos que mover. La correa de transmisión es una cinta o tira cerrada de cuero, caucho u otra materia flexible que permite la transmisión del movimiento entre ambas poleas. Por último tenemos la estructura que viene así, por 4 bases que cada tiene 1 metro de longitud. Tenemos mallas que viene entre más pequeña, mediana y ancha para poder seleccionar los. Igualmente el de 12 voltios que va a ir implementado de masa de 1 kilogramo. Materiales. Continuando con la lista de materiales, continúa la malla, el calibrador de frecuencia, el potenciómetro, el condenso, los recipientes de la madera y la correa de caucho. Entonces, en el cronograma, en las fechas que tuvimos, teníamos que cumplir ciertos parámetros en ciertos momentos. O sea, digamos, en el primero nos tocó verificar el proyecto y la realización del plan de proyecto, que era revisar cada uno de los prototipos que íbamos a hacer y escoger el más adecuado. Y en marzo ya nos tocó comprar los materiales, comenzar la realización del sistema, desarrollo de algunos cálculos. Y en abril
Tocó la experimentación de las pruebas de error, porque pues ya el proyecto estaba hecho para marzo. Entonces tocaba la verificación de la prueba y error. Y ya en mayo era la sustentación para la profesora, teniendo otras actividades en regla. Bueno, vamos a hablar de presupuesto. Observando las cuestiones del proyecto y también la cantidad de materiales que se van a utilizar y reduciendo los costos al máximo para no pasar del presupuesto establecido, se decidió que la estimación del proyecto es de 200.000 pesos. Eso quiere decir aproximadamente 5.000 pesos por individuo. Procedimiento. Tomaron medidas para el peso para determinar la potencia del motor que va a tener nuestro proyecto. En la base de arriba colocó una polea y un brazo, el que va a hacer el movimiento de ida y vuelta para separar los granos. Se utilizaron dos plataformas. Se le implementará un motor eléctrico de 12 voltios de 15.000 revoluciones por minuto que va a estar ubicado en la plataforma base. Se hará su debido proceso de conexión donde se medirá la frecuencia y demás magnitudes. Se realizarán pruebas y errores con tal de buscar mejoras para el prototipo. Se realizarán cálculos de frecuencia, voltaje, etc. Se hallarán dos tipos de ondas y se realizarán sus respectivas gráficas. Bueno, acá tenemos algunas de las fórmulas que utilizamos. Pues acá nosotros para la frecuencia y periodo tomamos el número de vueltas sobre el tiempo que se gasta. Para la aceleración centrípeta se buscó la velocidad angular al cuadrado por el radio. En la velocidad angular, bueno, tomamos 2pi por la frecuencia, que la frecuencia es la del motor. En la velocidad tangencial, tomamos la de 2pi por frecuencia por el radio. Las ecuaciones y leyes. Utilizamos la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Utilizamos también la conservación de la energía, que es energía mecánica, que es igual a energía potencial más energía cinética. Y por último utilizamos las ecuaciones de movimiento, que son las de posición, velocidad y aceleración. Bueno, acá utilizamos un oscilador forzado debido a que el motor daba una frecuencia constante y pues manualmente no se podía calcular. Resultados y cálculos. Bueno, acá vemos la tabla de intensidad versus frecuencia. Bueno, acá vemos la gráfica que va aumentando. Se realizó un cálculo de la velocidad de la onda en la madera, donde se determinó por medio de libros, se sacó la densidad de la madera de pino, que es 0.52 kilogramos sobre metro cúbico, y también se halló el módulo de Young para la madera de pino, que es 13.720,56 megapascales. Al principio daba 1.990.000, pero se hizo la transformación a megapascales y se determinó por medio de la fórmula la velocidad de propagación de la onda en la madera. Aquí está el enlace donde sacamos la información de la densidad y el módulo de Young. Estos cálculos se realizaron con 4 frecuencias diferentes. Para cada frecuencia, la frecuencia se sacó de la primera tabla donde se mostraban los cálculos de la intensidad con frecuencia de la gráfica. Se determinó para cada frecuencia la velocidad angular, el periodo, se calculó, ya teníamos el cálculo de la velocidad de propagación de la madera. También se realizó el cálculo de la longitud de onda y el número de onda. Todo esto se halló para poder determinar las ecuaciones de movimiento, como la acá, que es la posición, velocidad de aceleración. Estas son ondas estacionarias.
Está la gráfica de la onda estacionaria de posición, donde vemos que da como una acción seno. Aquí está la gráfica de la velocidad. Aquí vamos a ver la gráfica de la aceleración. Y aquí vemos los resultados que nos dieron con las diferentes 4 frecuencias que tenemos. También se realizó la amplitud del grano, o sea, la altura que hay el grano cuando el prototipo está en funcionamiento. Eso quiere decir que es cuando salta, con los diferentes voltajes que hay. El tiempo de seleccionar granos, como nuestro prototipo tiene 2 métodos, que es el motor vibrador y un método manual que es TEA. Para uno se determinó uno el voltaje y el otro el número de horas que se dan. Otros cálculos, podemos calcular el cálculo de la polea, el radio. Esto es un sistema MAS, movimiento armónico simple, como vemos acá. Aquí se determinó la frecuencia, la velocidad angular. Aquí se puede ver la potencia, calculamos potencia que digámoslo así, que es necesaria para moverla. Y se determinó que la velocidad tangencial es igual a la velocidad, la polea 1 con la polea 2. La polea conductora, que es la principal, digamos así, se le halló a cada uno, se le halló la posición, la velocidad, la aceleración, y se determinó las ecuaciones y las gráficas por medio de las ecuaciones, la posición, velocidad y aceleración. Aquí están los cálculos del oscilador forzado, como lo podemos estar ahí viendo. Esas son las gráficas del oscilador forzado. Aquí nos vemos la gráfica del oscilador forzado. La estamos viendo. Evidenciamos las evidencias del trabajo. Quiero decir que nosotros realizamos el proyecto. Aquí, como pueden ver, las conclusiones. Podemos concluir que identificamos y experimentamos que las magnitudes más importantes para los fenómenos que se demuestran en una onda y con las cuales podemos solucionar diferentes problemas son la longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad de propagación, etc. Estas magnitudes tienen cierta relación entre sí porque todas representan gran importancia para calcular las ecuaciones de una onda y evidenciar cómo se comporta dicha onda. Podemos determinar que con ayuda de las gráficas que se presentan en el documento y de las más relevantes, que es la figura número 1, se puede deducir una relación entre el voltaje y la frecuencia. Se concluye que son directamente proporcionales entre sí y que con estos datos de la frecuencia se logró hallar las ecuaciones de onda estacionaria, las cuales se presentan en nuestro sistema. Podemos concluir que cada vez nuestro sistema aumenta la frecuencia, se evidencia también un aumento en la gráfica de posición, velocidad, aceleración, de las ecuaciones de una onda estacionaria. Esto se puede observar en la figura número 2 hasta la figura número 3. Ahí están todas las gráficas de las 4 frecuencias que se tomaron. Con los cálculos realizados a través de nuestro proyecto concluimos con gran certeza que la frecuencia es la magnitud más importante que puede presentarse en una onda, ya que con este dato se pueden realizar muchos cálculos relacionados con los diferentes tipos de onda que existen. Este valor fue muy importante para el desarrollo de los cálculos en nuestro proyecto. En este proyecto se evidenciaron 2 tipos de ondas muy importantes, como son las ondas estacionarias y las ondas del sistema MAS, movimiento armónico simple. Y podemos aquí ver las bibliografías del proyecto, las cuales más representativa fue la de la profesora Abdelrahim Patricia, conceptos básicos de vibraciones y ondas. Fue nuestro libro base para poder hacer este proyecto, para presentarles a ustedes. Con mucho gusto, muchas gracias.